Bueno, decíamos a Mari Walvijevo con nosotros, a quien saludamos en este momento. Hola. Hola. Yo estoy sin audio, perdón. Ha sido un día caótico y si no se notaba, pues ya lo saben ustedes. Mari, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme. Hola, ¿qué tal? Mari Wild Behavior, que es conducta natural. Yo le llamaría conducta natural más que conducta salvaje. Ella es en realidad, en la vida real, Mari Granero Fernández, que es graduada en biología, es licenciada en biología, dietóloga, que es lo que yo quise ser cuando era joven, y tiene máster en intervención asistida con animales, etología aplicada, colabora en la recuperación de fauna, está metida en una protectora de esas de las que luego saca uno a sus animalitos. No compre, adopte, que hay muchos animales que necesitan tener familia. Y ha escrito esto, que es lo que la ciencia sabe de tu gato. Y yo, como no entiendo a los gatos, dije, pues traigo a Mari y le pregunto, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Hola, muy bien. Muy bien, muy bien. Eso es precisamente un poco de lo que va el libro, de ese misticismo que hay alrededor del gato, ¿no? Que yo creo que hay mucha gente que piensa así, ¿no? Que es como que el gato es un misterioso, que del gato no sabemos muchas cosas. Yo tengo la idea de que lo sentimos un poco más lejano porque ha estado con nosotros menos tiempo que el perro, ¿no? Entonces, y que el perro finalmente, como trabajábamos con él, haces cosas que estableces una comunicación mucho más cercana o mucho más común que porque el que tiene gato se habla con el gato y yo no entiendo cómo, pero en general tenemos esa idea que con el gato es más difícil comunicarse, ¿no? Pero yo creo que es un conjunto de factores los que nos han llevado a pensar así. Por un lado, el cómo nos acercamos a los gatos, porque no ha sido de la misma forma que a los perros. Digamos que con los perros hemos tenido una relación más utilitaria, por decirlo de alguna forma, o sea, desde el principio incluso. Es como, desde el principio siempre nos han servido para algo. Entonces, eso también nos ha llevado a investigar más sobre ellos, a querer saber más sobre ellos y a tenerlos más presentes en nuestro día a día, porque nos eran útiles también, no solamente por el vínculo que se puede desarrollar entre humano y perro. Y luego, y eso también nos ha llevado a que desde el principio, pues al tener tanta relación con los perros y al querer, digamos, que tuvieran aquellas características que nos eran más útiles, pues hemos ido seleccionando esas características. Entonces también eso ha llevado a los perros a comunicarse de una forma que nos resulta como más sencilla, porque al final se han adaptado muy bien a la comunicación con humanos. Mucho mejor en cuanto a que ha habido más selección. Claro, entonces yo creo que al final ha sido un poco el conjunto de todas esas cosas los que nos han creado esa especie de división, digamos, entre perro y gato, pero y también precisamente por eso hay menos investigación en realidad sobre gatos, porque al final, como los perros nos servían para cosas, pues hemos querido saber más sobre ellos y hemos querido averiguar más sobre ellos. Pero ahora, sabiendo un poco, y en parte por eso también quería escribir este libro, es que en realidad también tenemos muchísima investigación sobre gatos y sabemos mucho sobre gatos. Lo que pasa es que todavía queda esa distancia, ¿no? Esa sensación de que son muy misteriosos y son muy desconocidos. Y yo lo que sabemos, digamos, sobre ellos, lo que en el colectivo, o sea, la idea colectiva que tenemos sobre ellos, es muy de que son ariscos, de que son solitarios, de que no se puede, digamos, que son impredecibles y ese tipo de cosas. Y entonces yo quería también reflejar qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que realmente sabemos sobre ello. Aquí quiero decir una cosa. Primero que nada, Mari no me da ninguna comisión a mí. Siempre sabe que me cae muy bien, y porque quise ser etólogo, entre otras cosas. Pero una cosa quiero decir de este libro y no tiene nada que ver con el contenido. Y esto es algo que yo creo que no estudiaste en la universidad definitivamente. Está muy bien escrito.
Cuando alguien sabe y te trata como si te estuviera sermoneando, te alejas por mucho que admires su conocimiento. Está escrito de una manera enormemente cercana. Yo me estaba apasionando yo con los gatos, que no tengo relación con gatos. Está bien contada la parte de ciencia, que es fundamental, pero está contada con emoción, con entusiasmo y con cercanía. Yo no sé de dónde sacaste el estilo, pero ojalá más divulgadores divulgaran como tú, porque tenemos cada pesado. No voy a meterme en eso. Pero muy bien el estilo del libro, porque te acerca realmente al objeto del estudio, pese a que sueltan las cantidades de ciencia delirantes, ¿no? Sí. A mí me preocupaba un poco eso precisamente, porque yo quería ser rigurosa, pero ser rigurosa muchas veces implica ser muy tostonazo. Entonces, quería ser rigurosa, pero al mismo tiempo no alejar a la gente, no ser muy técnica, que no fuera como, no, esto está pensado para gente que ya tiene idea, una cierta base a nivel científico, sino que yo quería que fuese un libro que fuese asequible para todo el mundo, pero al mismo tiempo que dijese, no, pero esto es así, pero no porque lo diga yo o porque es que he pasado mucho tiempo con gatos, así que yo sé mucho. No, porque hay artículos, se han hecho pruebas, se han hecho estudios e intento explicar de dónde salen esas conclusiones. Porque muchas veces el problema es que hay muchas cosas que son interpretables. Dentro de la etología es muy fácil caer en interpretaciones que no son correctas, incluso aunque tú hayas hecho un estudio, pero luego tú de esos datos que has sacado del estudio puedes sacar unas conclusiones u otras. Y yo quería reflejar en muchas cosas cuál ha sido el estudio para que entendamos por qué se han sacado ese tipo de conclusiones y por qué sabemos lo que sabemos. Y claro, hacer eso de una forma que no sea muy denso es lo que más me ha costado realmente. Es como encontrar esa medida entre dar datos y al mismo tiempo que sea fácil de digerir. No lo has logrado. A ver, una pregunta. Yo me acuerdo mucho cuando Richard Dawkins decía que organizar a los ateos era como ser una manera de como pastorear gatos. Porque un rasgo del gato, que no sé hasta qué cierto punto sea cierto, hasta dónde sea cierto, perdón, pero que tendemos a asumir, es que el gato es un animal solitario. Es decir, que no trabaja en manada, no trabaja en grupos, no caza en grupos, caza solitario. Y quizás ese es otro elemento que hace difícil comprendernos. Nosotros que somos un animal esencialmente social, ¿no? Claro, es que al final es verdad que los gatos no tienen, digamos, ese elementos sociales tan marcados como lo tienen los perros, pero eso no significa que sean solitarios. Lo que significa es que lo que muchas veces digo es que son muy selectivos. O sea, ellos tienen muy claro con quién sí, con quién no. Okay. Entonces, una cosa que los gatos, una cosa que les pasa mucho a los gatos es que es mucho más fácil establecer vínculos sociales con miembros de su familia, con individuos con los que tengan consanguinidad. Y con otros animales, o sea, con otros gatos, pueden establecer vínculos sociales de forma más sencilla si han estado conviviendo desde que son muy jóvenes. Una vez que son adultos, digamos que tienden a ser un poquito más selectivos, pero esta es una generalidad. No significa que todos los gatos sean iguales. Digamos que hay mucha variedad individual en que un gato sea más o menos social o que se adapte más fácilmente a que haya otros gatos, otros perros, otras personas, etcétera. Y eso depende de mil cosas. No depende no solamente de su carácter y de su genética, sino también pues, de las vivencias que haya tenido. Entonces, claro, hay tanta variabilidad que hay mucha gente que da por hecho que todos los gatos son más solitarios, más ariscos, que no les gusta tanto que los toquen, y etcétera, etcétera. Y más de una vez, una cosa que me ha pasado es que alguien me ha dicho, pues yo ahora tengo un gato y se comporta como un perro. Y es como, no, es que eso también pasa. Es que los gatos también son así, ¿vale? Tienen la sensación de que se comporta como un perro porque
está todo el rato intentando jugar contigo, estar cerca de ti, subirse encima. Eso también forma parte de ser gato. Yo una de las cosas que estuve pensando es que, por ejemplo, perros no han sido dioses mucho en el mundo, ¿no? Y Bastet, sin embargo, en una época ocupó un espacio en el mundo egipcio como la diosa principal, la diosa gato, lo cual llevó a que a que se momificaran literalmente millones de gatos para honrar a la diosa Bastet. Yo tengo una duda y tengo que... ¿Por qué tiran cosas? O sea, sí, es que... Esto puede ser por distintas cosas. Esto como en comportamiento casi nunca va a haber como una explicación general a todo, ¿no? Pero una cosa muy frecuente es que tiran más cosas aquellos gatos que tienen menos enriquecimiento comportamental a lo largo de su día a día. Es decir, gatos que de forma habitual pues no tienen juegos para perseguir, para cazar, que no juegas con ellos a que te persigan o a que persigan una pelotita o a que ese tipo de cosas, tienden a hacerlo con más frecuencia que los que tienen ese enriquecimiento tienen que hacerlo con menos frecuencia que los que se aburren más, digamos, en el día a día. Y esto es porque los gatos son bastante curiosos y es una forma que tienen ellos de jugar con las presas. O sea, cuando ellos ven un animalito que está parado en el suelo, lo que hacen es darle con la pata para ver si se mueve. Y entonces si se mueve, entonces lo persiguen y echan a correr. Entonces lo que hacen con las cosas es que, bueno, pues yo lo toco a ver si se mueve. Y si no se mueve, al tirarlo desde lo alto, se cae y rueda o se rompe o lo que sea, y eso le anima a perseguir esa cosa. Es una forma, digamos, que tienen, por un lado, de explorar lo que hay delante, lo que tengo delante, si se mueve, si es una presa, si no es y tal, y por otro lado, de que animarla a que se mueva para perseguirla. Sí. Entonces, al final, claro, le van dando, y si está en el borde, pues se cae. Yo siempre he pensado que cierta malicia es una seña de inteligencia, ¿no? Cuando un cuervo lo ves molestando a otro animal, dices, aquí hay inteligencia y hay malicia, hay una conciencia clara de que está puteando al otro. El otro día veía yo un cuervo con un pitbull haciéndole la vida imposible al pitbull. No creo que tengamos muy clara la inteligencia de los gatos, pero que es malicioso, que es capaz de saber que te está puteando y putearte. A mí me parece que es una señal de inteligencia. Igual es el baremo más absurdo, pero el gato tiene una inteligencia que creo que no se le reconoce. No tengo, o sea, no las tengo todas conmigo a la hora de hablar de malicia o de realmente de que diga, no, es que lo hace a conciencia para hacer el mal. Sí, a lo mejor estoy antropomorfizando. Claro, pero sí que de cierta forma el gato ve una cosa que digamos es muy común en los gatos es que son capaces de ver patrones muy fácilmente. Entonces, si cada vez que hago esto tú reaccionas de esta forma y es lo que yo voy buscando, pues lo voy a repetir. Vale, hay una cosa que pasa mucho y es que hay veces que decimos, es que justo cada vez le regaño por subirse a la mesa, entonces se vuelve a subir a la mesa. Y cuando yo no estoy mirando, entonces se vuelve a subir a la mesa. Y en el fondo tiene que ver con precisamente porque le está regañando. O sea, te está entrenando a ti. Claro, como tú le estás regañando, pues realmente le estás dando lo que buscaba, que era que le hicieras caso. O incluso ese juego de subirse, bajarse, que le persigas, que le des, que le regañes, que no sé qué. Todo eso forma parte también de su juego. Entonces muchas veces van buscando precisamente eso, la interacción que tú estás teniendo con ellos. Aunque para ti tú lo interpretas como un regaño, como algo negativo, pero realmente ellos lo que iban buscando era tu atención y la han conseguido. Entonces, muchos dueños se quejan de que es que por más que regañen a su gato, el gato no hace lo que ellos quieren. Y es como, sí, es que justo el gato está haciendo lo que buscaba. Tú estás haciendo está consiguiendo lo que buscaba, claro. Una cosa que me llamó la atención que mencionabas y que no la había yo pensado es la diversidad de razas que hemos generado en los animales que hemos domesticado de acuerdo a los usos que les damos. Uh-huh. Y cómo las distintas
variedades de gatos, son fundamentalmente de pelaje, pero estamos ante una especie con mucho menos variedades intraespecíficas que ovejas, por no hablar solo de perros, que de ovejas, de vacas, etcétera, Claro. ¿no? Sí, porque son, o sea, el resto de animales domesticados, como eso, como las ovejas, las vacas, se han ido seleccionando para cosas concretas. Entonces, claro, eso ha llevado a una mayor variabilidad. Pero dentro de los gatos, tampoco es que fuéramos buscando cosas muy específicas. La mayoría de cosas que se han ido buscando dentro de los gatos es más bien, tiene que ver más bien con el aspecto físico, que tengan el pelo más largo, que sean más pequeñitos, o que tengan el morro más chato. Ese tipo de cosas sí que se han ido buscando específicamente, pero fíjate que son todo cosas estéticas. Realmente, en el caso, por ejemplo, de las vacas o de las ovejas o de los perros, se ha buscado pues que tengan o un tipo de carne concreta o que produzcan más leche o que sean mejores para el pastoreo o para la caza o para etcétera. Entonces, claro, ahí la variabilidad es mayor en cuanto a que las cosas para las que las hemos seleccionado son más variables. José Ascensión nos pregunta si es cierta la rivalidad entre perros y gatos, que si tú ves internet, que ya no es solo de gatos, pero que durante muchos años lo fue, no es cierta. ¿Por qué nos dices? No, no, a ver, es verdad que los gatos, pues son, bueno, los gatos y los perros, cada uno pues tiene su personalidad. Y obviamente, pues si un gato nunca ha estado con un perro o un perro nunca ha estado con un gato, es más difícil que acaben relacionándose, pero sobre todo por la desconfianza, porque se sienten inseguros, etcétera. Y además hay otro tema que también lo trato en el libro en profundidad, porque los gatos les cuesta mucho los cambios, ¿vale? Todo lo que es diferente, todo lo que es introducir un cambio en su día a día, para el gato es muy estresante. Entonces, mientras que el perro se adapta más fácilmente, normalmente, a la presencia de otro individuo en casa, salvo que hayan pasado por otras experiencias, para el gato es mucho más progresivo, es mucho más, venga, primero nos olemos un poco, luego venga un poquito más de contacto, luego tal. Entonces les cuesta más trabajo. Entonces, si tú quieres meter de repente un gato y un perro que no se conocían de nada en la misma habitación, pues es verdad que se puede liar. Pero eso no significa que no se puedan llevar genial y que haciendo una buena adaptación un perro y un gato puedan convivir y además aportarse mucho el uno al otro. Porque muchas veces parte de los problemas que vemos de comportamiento, que vemos de perros y gatos que están estresados, tienen que ver con la falta de estímulo. Y pues introducir un nuevo individuo, ya sea un perro o sea un gato, pues puede aumentar esos estímulos, aumentar esa actividad y beneficiarles. Claro. Pero se tiene que hacer bien, claro. Sí, aquí, por ejemplo, Jim se acaba de dar cuenta que su gato lo está entrenando muy bien. Dice, lo echo de la habitación cuando se sube a los muebles. Cuando quiere salir, se sube a la mesa. Te tiene perfectamente controlado tu gato. Y lo de la personalidad, dice Manuel Esteban Morales Suárez, lo de la personalidad es cierta. Tengo 4 gatos, todos diferentes. Pero Claro. estamos hablando de ciertas cosas particulares, perdón, porque me interesan a mí en cuanto a términos generales, pero si usted es o quiere ser propietario o compañero de un gato, o gatólico, como dice una amiga, yo soy gatólica. El índice, ¿por qué tener un gato? Etología felina, entiende a tu gato. ¿Qué quiere decirnos? ¿Se puede educar a un gato? Más que a muchos maridos, yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo saber qué necesita tu gato? Gatifica tu hogar, enriquecimiento ambiental, enriquecimiento alimenticio y sensorial. Lo que hablábamos de la estimulación que necesitan los niños, que comentábamos que necesitan los gatos, los perros, todos. Enriquecimiento social debería tener otro gato, la necesidad de control de los gatos, cómo evitar los conflictos. Debería dejar salir a mi gato a la calle, por qué mi gato hace eso, y una amplísima bibliografía, porque esto, pues Mari no se lo ha inventado, sino que lo sabe, porque es lo que la ciencia sabe. Pues la ciencia sabe cosas, es la diferencia, ¿no? Claro. Mi pareja siempre dice, el que mide sabe y el que no opina. O sea, en realidad
muchas veces, sobre todo dentro de la etología, pasa mucho esto, y es que nosotros vemos cosas, las interpretamos en base a lo que nosotros sabemos, que normalmente, pues, lo que nosotros sabemos sobre etología es humana, porque es Sí. con quienes más compartimos tiempo y de quienes más sabemos. Así que interpretamos el comportamiento de los perros y de los gatos que viven con nosotros en base a nuestras creencias, y luego viene la ciencia y nos dice, pues a lo mejor nos estábamos equivocando. Sí. Y hay que intentar adaptarse a lo que realmente sabemos sobre ello para poder darle lo que necesita. Yo recuerdo que Conrad Lorenz, uno de los fundadores de la etología, advertía en contra de la antropomorfización, interpretar Mm. lo que hacen los animales como si fuera una persona, cuando no lo es, ni de lejos, ¿no? Dice Elías Uriostegui, es cierto que cuando un gato no comprende la diferencia, es cierto que cuando un gato no comprende la diferencia entre un humano y su raza como gato, nos ve a los humanos como gatos grandes y tontos. Vale, esto puede que esté relacionado con el tema de la impronta, ¿no? Ah, Si nosotros tenemos un animal desde muy, muy, muy pequeñito y solamente se relaciona con individuos de otra especie, se puede improntar con esa especie y entonces digamos que realiza una serie de comportamientos que también muchas veces, porque la mayoría de animales aprendemos, una parte de nuestro aprendizaje tiene que ver con la imitación, entonces se comportan de una forma más similar a esa especie con la que están conviviendo. Pero de ahí a que realmente nos vean como gatos grandes, pues no lo sé, tampoco sé hasta qué punto nos pueden ver de esa forma, pero sí es verdad que eso, que pueden empezar a intentar imitar el comportamiento del humano y comportarse de una forma diferente a lo como se comportaría un gato, digamos, de forma habitual. Por sí, eso es tan importante el tema de la socialización, una cosa que hablo mucho en el libro, ¿no? De dejar el tiempo suficiente para que aprendan de su madre y de su hermano cómo se comporta un gato, qué cosas, cómo a, a, a tener una serie de comportamientos en su día a día que le ayuden a relacionarse con el mundo como gato. sí. Y otro elemento que históricamente también influye en nuestra percepción de los gatos, y tú lo sabes bien, es la identificación del gato como familiar de las brujas. Cosa que tampoco le pasó a los perros o a las vacas, ¿no? Mm, Las brujas no tenían un familiar que era una ovejita o un conejito, siempre un gato y de preferencia negro. sí. Eh, yo espero que tu siguiente libro, ya hablamos de esto hace rato, pero yo espero que tu siguiente libro sea Lo que la ciencia sabe de tu perro. Que yo A mí soy, también me gustaría. yo soy enormemente perrero. Debo decir, por lo que veo yo en las redes de Mari, que la sigo porque es una gran divulgadora, ella, gatos y perros y lo que se tercie. Mm, Eres tan perrera como gatera. sí. Entonces, pues, muchísimas gracias. ¿Alguna última recomendación para quien no tiene gato, pero debería? Bueno, no sé, yo no soy de decir a todo el mundo tienes que tener mascota. También es importante saber cuáles son las necesidades de cada una de las mascotas y si vas a tener el tiempo y las ganas de dedicarle a una mascota, porque requiere tiempo, ganas, un nivel económico también, porque también se ponen malos, hay que darles de comer, etcétera. Pero una cosa que sí que me parece importante es que no se tenga, digamos, esa idea de, bueno, el gato es un animal de bajo mantenimiento, Ah, de se puede quedar ahí, que se puede quedar 3 o 4 días solo y no pasa nada. El gato también requiere tiempo, también requiere dedicación, también requiere que le ponga ejercicio. En el libro hay como 4 capítulos, creo que son sobre enriquecimiento, hablando precisamente de todo esto, de todo lo que el gato debería hacer en su día a día. Y creo que esa ha sido una creencia que ha hecho un poco de daño a los gatos, esa idea de
El gato se cuida solo, no necesita nada, con que le des comida, agua, un arenero y un rascador es suficiente. Ya. Entonces, bueno, hay que tener ese tipo de cosas en cuenta y realmente tener ganas de compartir tu vida con un gato, porque creo que aporta muchísimo en tu día a día, pero tienes que ser consciente de cuáles son sus necesidades y el tiempo que le puedes dedicar. Pero lo que te exigen es mucho menos de lo que te dan al final. Siempre los animales. Mari, muchísimas gracias. No va a ser la última vez, voy a seguirte dando lata, ya sabes, cuando haya oportunidad. Nos vemos la próxima y mucha suerte con el libro. Muchísimas gracias.